Bien, vamos a ver ahora el tema de la compensación por tiempo de servicios, tratándose de trabajadores que perciben una remuneración variable e imprecisa. ¿Ya? En este caso vamos a ver el tema de un comisionista, ¿no? Es decir, recibe también remuneración principal y comisiones. ¿Ya? Bien, como vemos, este trabajador va a ingresar el 5 de julio del 2017, ¿no? Las CTs que vamos a depositar es del 1 de mayo del 2018 al 31 de octubre. Entonces, prácticamente se supone que va a recibir toda la CTs, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a trasladar también este casito a nuestro Excel. Lo pegamos con el texto. En nuestro caso 4, ¿no? Y entonces vamos a ver primero el periodo a liquidar. Sería del 1 de mayo de 2018 al 31 de octubre de 2018. ¿Sí? Es decir, 6 meses completos, ¿cierto? 6 meses. 6 meses. Y ahora vamos a ver los datos de su remuneración, ¿no? Tenemos una remuneración básica. A ver, vamos a ver primero qué conceptos vamos a ir considerando. A ver, su remuneración básica, sí va a ir, ¿cierto? Sí. Remuneración básica de octubre, que en este caso es 341 soles. No, perdón, 930, ¿no? Es decir, una remuneración mínima. 930. ¿Qué más tenemos? Una bonificación de 30.69. Vamos a ver si esta bonificación es vamos a ver qué tipo de bonificación es. Ahí es la bonificación extraordinaria, es decir, la que se aplica sobre la gratificación. ¿Sí? Y tenemos también las comisiones. Las comisiones las ponemos en un solo grupo, Y entonces, la remuneración sí está, sí formaría parte. Ya, 930. Mi pregunta, la gratificación de julio, que ha sido de 341 soles, ¿se integra o no se integra la CTS? La gratificación se integra a razón de un sexto, ¿no es cierto? Entonces, si la gratificación fue 341, vamos a integrarla solamente una sexta parte. Vamos a ver bien la gratificación, y aquí sería estos 341
entre 6. Está mostrando. Está mostrando unos decimales. Como fracción, está mostrando, ¿no? Formato de celda. Número. Ahora sí. Entonces el sexto sería 56.83. ¿Ya? Entonces ya hemos visto aquí la remuneración, la gratificación. La bonificación extraordinaria, ¿se integra o no se integra a la CTS? No, ¿no es cierto? No, ¿no? ¿Solo son los dos ahorita? ¿Solo son los dos? Sí, sí, ¿no? Ahí ya. Bien, entonces, la bonificación extraordinaria, no, porque justamente es extraordinaria, ¿cierto? Entonces no se va a integrar. La asignación familiar, Sí. sí, ¿no es cierto? La asignación familiar también la vamos a integrar. 93 horas. Bien, las comisiones las ha recibido en todo el semestre, ¿no? En mayo, en junio, en julio, en agosto, septiembre, octubre, todo el semestre, ¿no? 6 meses. ¿Sí? ¿Se integran o no se integran? Sí. Sí, se van a integrar, ¿ya? Pero ¿cómo se van a integrar? En promedio, ¿sí? En promedio. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar aquí las comisiones, ¿ya? Entonces las comisiones serían 5.320, el total de comisiones. ¿Ya? Entonces el total de comisiones son 5.320. Bien, aquí vamos a poner digamos el periodo. Vamos a poner aquí periodo. ¿Ya? Esta columnita es el periodo. Los periodos son ¿cuántos? 6 meses, ¿cierto? Vamos a poner 6. Y aquí sería promedio. Así estamos usando estas dos columnas, ¿no? Esta va a ser mi columna de periodo y mi columna del promedio. Promedio, para que sepamos de dónde están saliendo los resultados. Bueno, digamos, ¿no? Entonces, periodo 6 meses y promedio sería prácticamente el total de comisiones entre el periodo, ¿cierto? Son meses completos, ojo, ¿sí? Entonces, tratándose de comisionistas, la norma nos decía que se tome el promedio, siempre y cuando el promedio sea completo, ¿ya? 6 meses, ¿no? ¿Qué pasa cuando va a ser no es completo el periodo? Entonces ahí la norma nos decía que se va a tener que sacar un promedio diario, ¿ya? En este caso usamos el promedio completo, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a integrar el promedio de comisiones. Bien, y vamos a tomar los 586.67. 586.67. A ver, una repasadita de todas maneras. Remuneración, ya está. La gratificación, está también un sexto de la gratificación. Acá vamos a aclarar, en todo caso, aquí es un sexto. Es un sexto de la gratificación de julio, ¿ya? La asignación familiar es completa. El promedio de comisiones, resultado que nos ha salido,
Listo, no hay más modos, ¿ya? Entonces esta sería nuestra remuneración computable. Ahora debemos haber puesto a ver, acá lo vamos a poner aquí. Este era A, era periodo a liquidar, entonces aquí vamos a poner B. En este caso sería remuneración computable, ¿sí? Remuneración computable. ¿Sí? Es decir, la que vamos a tomar como base para la liquidación de la CTS. Listo, entonces la remuneración computable sería la suma de todos estos conceptos que acabamos de ver. Listo, entonces la remuneración computable 1666.50. Listo, entonces 1666.50 es el total de mi remuneración computable. Entonces este es total remuneración computable. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de la CTS. Entonces, como tercera parte vamos a poner aquí cálculo CTS. Bien, creo que en los anteriores casos ya habíamos tenido nuestras formulitas. Sí, ¿no? Aquí está el cálculo. Vamos a copiar todo este cuadrito. Si no les jala la remuneración computable, la jalamos, ¿no? Es decir, si de repente acá sí me ha jalado, ¿no? Si no me jala, simplemente vamos a jalar, no le ponemos más, ¿no? Que jale la remuneración computable. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, ¿cuántos meses teníamos que liquidar de esta CTS? 6 meses completos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mes a liquidar 6. ¿Qué estamos haciendo? La remuneración computable entre 12 meses, ¿cierto?, del año por los meses a liquidar, en este caso 6 meses. Sería 833.25. No hay días, ¿cierto? No hay días, entonces borramos acá los días y tendríamos una CTS a depositar de 833.25. ¿Sí? Esa sería la CTS de depositar. Bien, entonces quedó claro, ¿no? Sí. Ya. Siguiente caso. Bien, ahora vamos a ver el caso de un trabajador que no laboró todo el periodo y también que tiene remuneración complementaria. En este caso tiene comisiones y tiene horas extras. ¿Ya? Vamos a ver en este casito práctico. Vamos a pegar otra vez como texto. Listo, entonces este es nuestro caso 5. Caso 5. A ver, veamos este tema. A ver, el trabajador ingresó a la laboral el 21 de agosto de 2018. Y la CTS que vamos a calcular es desde el 1 de mayo al 31 de octubre. En este caso, ¿va a tener semestre completo? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver exactamente cuánto va a tener. Vamos aquí a periodo a liquidar. Sería del
21 de agosto, ¿sí? El 21 de agosto de 2018 al 31 de octubre. 31 de octubre de 2018. ¿Sí? Acá, ¿no? Fecha de ingreso 21 de agosto y bueno, queremos ajustar la que corresponde a la que se deposite en noviembre de 2018, que abarca hasta octubre, ¿no? O sea, en realidad la CTS abarca del 1 de mayo al 31 de octubre, ¿no? Sino que él ha ingresado recién el 21 de agosto. Entonces, del 21 de agosto al 31 de octubre. Entonces, estamos hablando de cuántos meses y días. Ha ingresado el 21. Del 21 al 31, ¿cuántos días hay? 10 días, ¿cierto? 10 días. Entonces tenemos que sueltos van a ser 10 días. ¿Y cuántos meses completos? Agosto ya tenemos que solamente van a ser 10 días. Luego tendríamos septiembre, octubre, 2 meses, ¿cierto? Entonces va a ser en realidad 2 meses, 10 días. Agosto, 10 días, septiembre, octubre. Entonces 2 meses y 10 días. ¿Cierto? Ahora sí veamos la remuneración computable. Computable. Listo, entonces a ver, todo está moviendo acá en una sola fila. Asignación, no hay bonificación, comisiones y horas extras, perfecto. A ver, ¿por qué no tenemos gratificación en julio del 2018? Porque el trabajador recién ingresó a laborar en agosto, ¿no es cierto? Ha ingresado después de las gratificaciones de julio, entonces no tiene gratificación. Entonces no hay que agregar aquí el sexto de la gratificación. En todo caso, como no hay gratificación, obviamente tampoco hay bonificación, ¿sí? Entonces es por eso que está en blanco la gratificación y la bonificación. Tiene asignación por educación. ¿Se integra o no la asignación por educación? ¿Qué decía acá? ¿No? Esto tenía que ver con la remuneración computable, ¿no? Entonces acá decía remuneración no computable, las asignaciones o comisiones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, entonces no se va a integrar ese concepto, ¿ya? Entonces la asignación por educación no va. Comisiones percibidas en el último semestre. Aquí sí, ¿no? Tenemos en septiembre y en octubre. Pero No va. vamos a insertar aquí unas filas. Esto va a ingresar en promedio, ¿cierto? Las comisiones se integran, pero en promedio. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser 6 meses seguidos la comisión. No, allá. Tema de las comisiones. Las comisiones, de acuerdo a la normatividad, se consideran remuneración principal. Aquí, con sustento. A ver, tema de CTS. Vamos a analizar rápidamente la ley.
compensación por tiempo de servicios. Vamos a ver aquí, página 387. 387, vamos a ver la página 387. Pasa. Estamos lejos. CTS. Ya. Dice, en el caso de comisionistas, de extranjeros en general, trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la remuneración computada se establece en base al promedio de las comisiones, destacos, remuneraciones principales impresas recibidas por el trabajador en el semestre respectivo. Si el periodo a liquidar fuese inferior a 6 meses, la remuneración computable se establecerá en base al promedio diario de lo percibido durante dicho periodo. ¿Ya? Ya, hay otra norma sobre remuneraciones, ¿no? Donde indica que las remuneraciones de los comisionistas, específicamente de los comisionistas, son remuneración principal, ¿ya? Entonces, las comisiones sí se van a promediar, ¿ya? Entonces, sumamos las comisiones. Listo. Entonces, el total de comisiones sería los 770.50, ¿ya? Pero aquí, ¿cómo promediaríamos? ¿Entre 2 meses? No, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner por nuestro encabezado. Este va a ser periodo. A ver, vamos a insertar aquí inclusive antes de septiembre una fila, ¿ya? ¿Por qué? Aquí vamos a poner el mes de agosto, que es cuando ingresó el trabajador, ¿ya? Agosto, ¿ya? Entonces, ¿en agosto ha recibido comisión? No, ¿no es cierto? Bueno, para que esté completito en nuestro cuadro, vamos a ponerle ahí en comisiones simplemente 0, ¿ya? 0. Ya, ahora sí, mi pregunta, a ver, para poder promediar entre los días, la comisión entre días, necesitamos saber cuántos días exactamente ha laborado el trabajador, ¿ya? Entonces, fíjense, en agosto ha laborado ¿cuántos días? 10, ¿no es cierto? 10 días. Entonces, en periodo le vamos a poner debajo de periodo 10, ¿no? 10 días. En septiembre se supone que ha laborado los 30 días del mes de septiembre, ¿cierto? Septiembre tiene 30 días, ¿ya? Y en octubre ha laborado 31 días, ¿ya? Acá en periodo vamos a poner mejor este periodo lo vamos a poner a la siguiente columnita, así para que lo hagamos más didáctico, y acá días laborados, ¿ya? Días laborados. Días laborados, perfecto. Entonces, días laborados, vamos a sumar los días. ¿Listo? Entonces, ha laborado en realidad 71 días, ¿cierto? 71 días. Acá, en todo caso, ya no periodo, vamos a poner acá promedio diario. Y acá vamos a poner el siguiente, va a ser promedio mes. Ahorita vamos a entender bien esto.
promedio diario y promedio del mes. Listo. Fíjense. ¿Cómo hallo el promedio diario? Voy a dividir el total de las comisiones entre los 71 días. ¿Sí? Entonces sería los 770.50, ¿sí?, entre los días laborados. ¿Sí? Y de esa manera tengo mi promedio diario. Pero yo necesito saber cuál es promedio mensual. ¿Cómo añadir el promedio mensual? ¿Ya? Sería el promedio diario ¿cuántos días tiene el mes laboral? 30. Exacto. ¿Ya? Por 30. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar qué hemos hecho, ¿no? Primero hemos sumado las comisiones, ¿cierto? Incluyendo agosto. Obviamente en agosto no ha recibido nada, pero ponemos los días laborados. Ha laborado 10 días de agosto, 30 días que tiene el mes de septiembre y 31 días del mes de octubre, en total 71 días, ¿cierto? Entonces he promediado el total de comisiones entre los 71 días y de esa manera he hallado mi promedio diario, ¿cierto? Y ahora ya tengo el promedio diario, ahora quiero saber cuál sería el promedio por mes. Entonces el promedio diario por 30 días, ¿cierto? Y ese ha sido el promedio de comisiones. Bien, entonces ahora sí, veamos qué conceptos van a integrar nuestra remuneración computable. Tenemos aquí la remuneración básica, ¿sí? 4.300. Veamos hacia abajo, 4.300. Listo, no hay gratificación, tampoco hay bonificación. Entonces, hay asignación por educación. A ver, ¿la asignación por educación se integra o no se integra? No. Dijimos que no, ¿no es cierto? Si hubiera sido asignación familiar, sí se integraba, ¿ya? Y finalmente acá tenemos las comisiones. Entonces, las comisiones serían 325.56. Entonces, vamos a acá promedio comisiones. Promedio comisiones va a ser 325.56. 5.56. ¿Qué más? Tenemos ahora las horas extras. ¿Las horas extras se integran o no se integran? Sí. Ya, ahora sí, fíjense, las horas extras son remuneraciones complementarias. ¿Ya? No son remuneración principal. Las comisiones sí son remuneración principal, ¿ya? Las comisiones no son remuneración principal. Entonces prácticamente son remuneraciones variables e imprecisas, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no. O sea, esas son las horas extras, son variables e imprecisas. Entonces, ¿qué decía con respecto de las remuneraciones variables e imprecisas? Que para que se integren a la remuneración computable, ¿sí?, tendrían que haber sido percibidas mínimo en 3 meses, ¿no es cierto? 3 meses o más. Entonces, en este caso, las ha percibido solamente en dos meses. Entonces, como solo las ha recibido en 2 meses y no es remuneración principal, pues simplemente no se integra, ¿ya? Si hubiera habido un mes más de horas extras, sí se integraba, ¿ya? 3 meses o más se integra. Menos de 3 meses no forma parte de la remuneración computable. Entonces prácticamente las horas extras no formarían parte de la remuneración computable. Solo nos quedamos con la remuneración básica y el promedio de comisiones, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra remuneración computable. Las horas extras, si son 3 veces, ¿cómo se promedia también, verdad? Se promedia también. Se promedia también. ¿Ya?
Entonces vamos a sumar nuestras comisiones. Listo, entonces, perdón, nuestra remuneración computable sería 4.625.56. ¿Ya? Ahora sí, la tercera parte era el cálculo, ¿no es cierto? Cálculo de la CTS. Cálculo CTS. Bien, así nos vamos a ayudar de nuestro cuadrito ya elaborado. Listo, en este caso no me ha jalado a mí, ¿qué hago? Simplemente vamos a jalar de acá. Listo, entonces ahora dice por los meses completos. Mi remuneración computable entre 12 por ¿cuántos meses completos tenemos? Aquí el periodo a liquidar era 2 meses, 10 días. Entonces mes a liquidar, haríamos acá 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La remuneración computable entre 12 meses del año por los meses completos, que en este caso son 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por los meses completos. Ahora, por los días era 10 días, ¿no es cierto? 2 meses, 10 días. Entonces, aquí reemplazamos días a liquidar, 10 días. ¿Qué estamos haciendo? La remuneración computable entre 12, entre 30, ¿cierto? Para tener la remuneración diaria, y por los días a liquidar, por los 10 días. Entonces tenemos por los 10 días 128.49. Entonces en total, el total de la CTS a depositar, digamos, el 15 de noviembre sería 899.12. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? ¿O alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué? A ver, yo sí les voy a aclarar algo. Ojo, fíjense. Solamente para efectos de determinar el promedio de comisiones hemos trabajado en función a los días, ¿cierto? ¿Por qué hemos usado días y no meses? Porque el periodo es inferior a 6 meses, ¿cierto? Entonces hemos usado los días solamente para efectos de hallar nuestro promedio mensual de comisiones. ¿Ya? Pero fíjense, para el cálculo, ahí sí calculo mis 2 meses y los 10 días, que es lo que primero que hemos determinado, ¿no es cierto? Hemos determinado el periodo a liquidar, que era 2 meses, 10 días. 10 días del mes de agosto y el mes completo de septiembre, mes completo de octubre. 2 meses, 10 días. Entonces el cálculo sí lo hacemos por meses y por días. Listo. Entonces este fue nuestro caso 5, ¿no? Caso 5. Creo que ya estamos finalizando. Ahorita entramos a otro tema. 5. Entonces las horas extras no se han integrado porque solo se han recibido en 2 meses, ¿no? Para que se integren tendría que haber sido mínimo 3 meses. Listo, en realidad ya más o menos es todo lo que veríamos con respecto a la compensación por tiempo de servicios. Esto mismo aplicaríamos tratándose
comisionistas o destajeros, ¿no? Si hubiera habido también un caso de destajeros, que también los destajeros en realidad perciben de acuerdo a la producción que realizan, ¿sí? Su remuneración es de acuerdo a la producción. Básicamente a veces por unidades producidas, ¿no? Imagínense que sea una empresa donde fabrica muebles, pues le van a pagar al comisionista, se supone, por los muebles que ha producido. Entonces, también de la misma manera se debe efectuar la CTS en función al promedio. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún caso que hayan podido traer ustedes de CTS? Tampoco, ¿no? Una consulta. Dígame. ¿Por qué no me jala el punto y coma 2? Ah, ya, ese es el... ¿O es parte de lo que estoy copiando? No, ese 2 es el número de decimales. Ah, ya. ¿Ya? A ver, ponle F, a ver, aquí F2. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, mira, así, para que cuando tú vas colocando la fórmula, Ya. sacamos, no, redondear, nos dice acá la celda. Ah, ya que ¿Sí? me pide número Sí, y fíjate, ingreso. número Ujú. y número de decimales, allá quiero 2 decimales. Ah, ok. Entonces ahí la fórmula nos va indicando, era por el Gracias. tema de redondeo. Bien, entonces cerramos el tema de CTS. ¿Ya? Si se nos presenta, ¿no? Ustedes pueden traer alguna duda, un caso, qué sé yo, lo podemos desarrollar aquí también, ¿ya? Entonces vamos a guardar nuestro cálculo. Listo. Y ahora vamos a ver el tema de gratificaciones. Les envié el tema de gratificaciones. No. Bien, les voy a enviar en este momento entonces gratificaciones. Bien, entonces en cuanto a las gratificaciones, básicamente, ¿qué son las gratificaciones legales? Son sumas de dinero que el empleador concede en forma excepcional o habitualmente a sus trabajadores en razón de los servicios que le prestan. ¿Ya? Originalmente fue producto de acto de liberalidad del empleador, ¿no? Después ya se han convertido en normas. Bien, y veamos ahora el tema de gratificaciones legales. Son las sumas de dinero que el empleador otorga a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública y privada, de manera adicional a la remuneración, con ocasión de la celebración de determinadas festividades de carácter cívico o religioso, como son las fiestas patrias y Navidad. Bien, entonces, si estamos hablando de gratificaciones legales, básicamente estamos hablando del tema de fiestas patrias y Navidad, ¿ya? Es el tema que vamos a ver, básicamente. Bien, ¿cuál es el monto y la oportunidad de pago de las gratificaciones? ¿Ya? Como hemos visto ya, el monto de cada gratificación va a ser igual a una remuneración básica o a la remuneración básica que normalmente percibe el trabajador, ¿sí? Y obviamente esta remuneración básica está integrada por las cantidades fijas y permanentes que percibe el trabajador y que sean de su libre disposición. Entonces, por ejemplo, la asignación familiar es una cantidad también que se le da al trabajador en forma libre y obviamente y también es permanente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la asignación familiar también va a formar parte de la remuneración computable para las gratificaciones. Bien, tratándose de los empleados, la gratificación será un sueldo mensual y de 30 salarios en el caso de los obreros. Claro, normalmente a los obreros les calculan por jornal diario, ¿cierto? Es por eso que si queremos saber su remuneración del mes, su jornal diario por 30, y de esa manera tendríamos la remuneración computable para la gratificación. Ahora, la oportunidad de pago, ¿cuándo deben depositarse? En la primera quincena del mes de julio y de diciembre, ¿cierto?
Ojo, es quincena, no es día 15, ¿no? Quincena. Bien, ahora sí, ¿cuál es el requisito para tener derecho a las gratificaciones? Entonces, es requisito indispensable que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio. ¿Ya? Es decir, tendría que estar laborando en la quincena de julio y en la quincena de diciembre, ¿no? Eso para empezar, ¿no? En caso que el trabajador cuente con menos de 6 meses de servicios, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses laborados. Bien, ahora, la percepción de las gratificaciones prevista en la ley es incompatible con cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar que con igual o diferente denominación se encuentre percibiendo el trabajador en cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente convenios colectivos o costumbres, en cuyo caso se otorgará el más favorable, ¿no? Quiere decir que si la empresa, por ejemplo, hace un convenio colectivo con los trabajadores y dice, bueno, yo en vez de la gratificación legal les voy a dar otra gratificación, ¿no? Y de repente la gratificación que les voy a dar es una remuneración y media. Entonces, como hay incompatibilidad entre la gratificación normal y la que el empleador va a entregar a los trabajadores por convenio, entonces no puede percibir las dos. Entonces solo tendría que percibir una de ellas, en este caso la que más le favorece. Entonces, si en el convenio colectivo, por ejemplo, se indicara que la gratificación va a ser una remuneración y media, entonces obviamente más le conviene al trabajador la gratificación que han quedado de común acuerdo con el empleador, ¿cierto? Entonces, es incompatible, ¿no? Para empezar con otras gratificaciones, por más que tengan otra denominación, ¿no? De repente el empleador dice, bueno, yo les voy a dar una bonificación por gratificación, ¿no? Que va a ser un sueldo y medio. Entonces el trabajador puede decir, no, pero una es gratificación, usted me da una bonificación, ¿no? Entonces no importa la denominación, se supone que tiene características similares, básicamente me están dando por ser fiestas patrias o por ser Navidad, entonces se considera que es una gratificación extraordinaria, por lo tanto es incompatible con la gratificación legal y simplemente tendría que aplicarse una de las dos, ¿no? Que favorezca más en este caso al trabajador. Y entonces los tipos de gratificaciones, como hemos visto, son las legales, es decir, se originan por mandato legal y tienen carácter remunerativo. En este caso, las legales serían las gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad. Luego tenemos las gratificaciones ordinarias, son las nacidas por convenio o decisión del empleador, que voluntariamente o por su reiteración adquieren carácter obligatorio. Ojo, es decir, podría tener también otras gratificaciones ordinarias que no necesariamente van a ser en fiestas patrias y Navidad, ¿cierto? Es decir, si los percibe de repente, no se me ocurre, por fiestas de Santa Rosa, se le ocurre a la empresa, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿A cuándo se convertirían en ordinarias? De repente si las entrega todos los años, ¿cierto? Ya se van a convertir en ordinarias. Y las extraordinarias son las que el empleador da de manera excepcional, esporádica, ¿no? Es decir, no siempre, no todos los años, de repente. Entonces, si son esporádicas, son extraordinarias. Y obviamente son a título de liberalidad, es decir, el empleador por propia voluntad decide dar estas gratificaciones extraordinarias a sus trabajadores. Bien, con respecto de estas gratificaciones extraordinarias, no son consideradas remuneración para ningún efecto, ¿no? Es decir, no van a formar parte de la remuneración computable ni para CTS, ni para gratificación, ni para vacaciones. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a percibir gratificaciones? Tienen derecho todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, sin importar la modalidad de contrato y el tiempo de servicios. Es decir, pueden estar los trabajadores con contrato sujeto a modalidad, los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, ambos tienen derecho. También tienen derecho los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores.
Bien, las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. Y es requisito que el trabajador se encuentre efectivamente laborando durante la quincena de julio o diciembre, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Bien, comentarios con respecto de esto. Fíjense, aquí no pone el límite de horas. ¿Se acuerdan que en la CTS decía que mínimo una jornada de 4 horas, ¿no es cierto? O 20 horas semanales. Entonces quiere decir que las gratificaciones sí o sí se pagan a los trabajadores así laboren menos de 4 horas. ¿Sí? Bien, no se encuentran incluidos, es decir, para percibir gratificaciones, los contratos de locación de servicios. ¿Sí? Es decir, el contador que me asesora externamente no tendría derecho a locación de servicios. Ojo, dice los contratos de locación de servicios. Pero aquí podría darse el caso de la primacía de la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el Ministerio de Trabajo está fiscalizando y dice, bueno, a este señor no le han pagado gratificación? Entonces el empleador saca su contrato. Sí, es que él tiene un contrato de locación de servicios. Entonces, obviamente ahí habría que ver la primacía de la realidad, ¿no? Allá no, pero el señor trabaja aquí, tiene un espacio, usted le proporciona los elementos, es decir, hay subordinación. Entonces este contrato no es de locación de servicios, es un contrato de trabajo, por lo tanto tendría derecho también a las gratificaciones, ¿no? Que tampoco se encuentran incluidos los contratos de servicios no personales. Tampoco se encuentran incluidos los regímenes especiales, como la microempresa y construcción civil. Primero, para empezar, la microempresa no tiene derecho a gratificación ni a CTS, ¿ya? Solamente tiene derecho a vacaciones, ¿ya? Que lo vamos a ver en su oportunidad, es decir, solamente a percibir 15 días de vacaciones. Es decir, en cuanto a las gratificaciones, microempresas no tienen. Construcción civil, bueno, no tienen estas gratificaciones tal como las conocemos, pero sí tienen otra forma de pago de gratificaciones, ¿no? Que vamos a ver en su momento cuando veamos el tema de construcción civil, ¿ya? Entonces, sí reciben gratificación, pero no es la que normalmente conocemos. Bien, tampoco se encuentran incluidos las prácticas preprofesionales, ¿no? Es decir, las que están con capacitación laboral juvenil y prácticas preprofesionales. Bien, como vimos anteriormente, las gratificaciones es incompatible con cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar, que con igual o diferente denominación se reconozca al trabajador en normas legales especiales, convenios colectivos o costumbre, en cuyo caso deberá otorgarse el que sea más favorable al trabajador, ¿cierto? Estamos reiterando básicamente lo que hemos visto más adelante. Bien, ¿cuál es el monto, o mejor dicho, cuál no es el cálculo y el monto de la gratificación legal? Básicamente estamos hablando de gratificaciones legales de fiestas patrias y Navidad. Se calcula en base a los periodos de enero a junio, ¿cierto? Para la gratificación de fiestas patrias, y de julio a diciembre para la gratificación de Navidad. Las gratificaciones equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el respectivo semestre, ¿cierto? Entonces, trabajó los 6 meses, es decir, de enero a junio o de julio a diciembre, tiene derecho a una gratificación, a una remuneración completa como gratificación. Si ha laborado menos de un semestre, las gratificaciones se reducen en forma proporcional, ¿no? Es decir, se pagarán por meses. El tiempo de servicio se calcula por cada mes calendario completo efectivamente elaborado en el periodo correspondiente. Los días que no se consideren efectivamente elaborados se deducirán a razón de 1/30 de la fracción correspondiente, ¿ya? Entonces se le va a pagar por meses completos y si es que ha tenido falta se va a descontar por cada falta 1/30, ¿ya?
Bien, en realidad la gratificación se va a pagar entonces por meses y por días también, ¿ya? ¿Cuál va a ser la base de cálculo para las gratificaciones? Básicamente va a ser la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador, sea en dinero o en especie, siempre y cuando sea de su libre disposición. Bien, en cuanto a la remuneración básica, es la remuneración fija y constante, no sujeta a condición alguna en cuanto a su percepción o monto. Y la remuneración regular es la habitualmente percibida, aunque sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos, ¿no? Es decir, si varió mi remuneración básica que me vienen pagando, entonces obviamente sigue siendo una remuneración regular, ¿no? Y normalmente al trabajador se le va a pagar la gratificación con la remuneración que percibe en el mes de junio, ¿sí? Para la gratificación de julio, y la remuneración de noviembre para la gratificación de Navidad, ¿no? Bien, ¿cómo se va a realizar el cálculo en caso de remuneraciones irregulares y variables para los trabajadores comisionistas o destajeros? Se aplicará el promedio de las remuneraciones, es decir, las comisiones, destajo o remuneración imprecisa del semestre, es decir, del semestre de enero a junio o de julio a diciembre, ¿ya? Entonces también se va a promediar de igual manera que se hizo con la CTS. Ahora, para los trabajadores que perciben remuneraciones complementarias de naturaleza impreciso variable, se calcula en base al promedio de estas remuneraciones percibidas en el semestre respectivo. Ojo, para que estas remuneraciones sean computables, es requisito que el trabajador las haya percibido cuando menos 3 meses en el periodo señalado, igual que la CTS, ¿no? Si son horas extras, por ejemplo, mínimo las debe haber percibido en 3 meses. Bien, en cuanto a los días computables y las excepciones, son computables los días de trabajo efectivo. Bien, para empezar, excepcionalmente se considera tiempo efectivamente elaborado el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidos por la Seguridad Social y que originan pago de subsidio. ¿Sí? El descanso por accidente de trabajo que esté remunerado por subsidio de la Seguridad Social. Aquellos considerados por ley como laborados para todo efecto legal. Bien. En cuanto a la gratificación trunca, básicamente, ¿qué es la gratificación trunca? Básicamente se va a originar esto cuando el trabajador cesa antes de la oportunidad de pago de gratificación, ¿no? Es decir, si el trabajador cesó, digamos, antes de la quincena de julio o la quincena de diciembre, entonces lo que va a recibir es una gratificación trunca, ¿ya? El monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el periodo en que se produzca el cese, ¿ya? Es decir, para lo que es gratificación trunca, ahí sí al trabajador solo se le paga meses completos, ¿no? Si cesó y de repente tiene 3 meses, 15 días, solo se le paga 3 meses. Bien, y la remuneración computable es la vigente al mes inmediato anterior al que se produjo el cese. Ejemplo, el trabajador cesa el 15 de julio. ¿Con qué remuneración le calculo su gratificación trunca? La inmediatamente anterior al 15 de junio sería la de mayo, 31 de mayo, ¿cierto? Entonces se va a calcular con la remuneración de mayo. Bien, la gratificación trunca se paga conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. Es decir, el empleador tiene 2 días. Cuando cesaste, tiene 2 días.
Bien, hay una aclaración también con respecto de la ley de gratificaciones. Esto está relacionado a que el tiempo de servicios para efectos del cálculo se determina por cada mes calendario completo elaborado en el periodo correspondiente. Ahora, los días que no se consideren efectivamente elaborados se deducirán a razón de 1/30 de la fracción correspondiente. Ojo, ¿qué quiere decir esta parte de la norma, no? Que, claro, tratándose de gratificación trunca, si el trabajador, digamos, tuvo contrato o cesó, digamos, el 31 de mayo, ¿ya? Cesó el 31 de mayo, le voy a pagar gratificación trunca al mes de mayo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ha faltado? Y obviamente no va a tener meses completos, ¿no? Entonces podríamos interpretar nosotros, ya solamente se le va a pagar los meses completos porque los días que tengan falta no están completos, por lo tanto no se paga, ¿no? Entonces aquí esta norma aclaratoria indica que estos días se van a deducir a razón de 30, ¿no? Entonces es decir, se le va a pagar meses y días, ¿no? Cuando su contrato abarca meses completos, ¿no? Y ha faltado, ¿no? Tiene días, digamos, no considerados elaborados, ¿no? Entonces, es otra cosa que el trabajador más bien haya ingresado de repente, se me ocurre un 15, digamos, de enero, ahí sí ya no tiene mes completo, ¿no? Ahí sí solamente se le pagaría solamente febrero, marzo, abril, ¿sí? Porque no ha tenido contrato vigente completo, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Bien, ahora sí, ¿alguna duda con respecto de las gratificaciones? Básicamente hemos visto lo principal. También tienen ustedes en este material. Pero en las gratificaciones dice que los que, por ejemplo, son part-time, los que tienen menos de 3, por ejemplo, han entrado en marzo, digamos, ya. Abril, mayo, junio, en abril, mayo, junio, julio, tienen 3 meses. Ajá. Y reciben gratificación. Claro. Y si Sí. digamos han entrado 2 meses antes, También. es proporcional al tiempo, ¿no? Así es. O sea, se va a pagar en este caso, la gratificación se va a pagar por sextos. Un sexto por cada mes completo. Ahí no tiene que ser 6 meses completos para que lo reciban. No, o sea... o 3 meses completos. No. Sea part-time, full-time, todo. Así es. Entonces van a tener derecho a un sexto por cada mes completo, ¿no? Y a 30, si es que también tiene días, ¿ya? Y lo que es más bien gratificación trunca, solo meses completos, ¿no? Salvo que sean días que no se consideran laborados, ¿no? Obviamente faltas, se le va a descontar a razón de un 30, ¿no? Entonces, sí tiene derecho. Ahora, mi pregunta más bien, ¿qué pasa si el trabajador tiene menos de un mes? Igual con los días. No, en este caso es mes completo. No se le paga. Claro, es mes completo. Por mes completo. O sea, me refiero, puedes tener un mes más días, ¿no? Ahí sí te van a pagar meses más días. Pero si no tienes un mes, o sea, lo mínimo que necesitas tener es un mes completo. Si no tienes un mes completo, obviamente, simplemente no hay gratificación. Bien, entonces ahora vamos a ver los casos prácticos. Vamos a abrir también un Excel, ¿ya? Para que trabajemos nuestras gratificaciones. Listo, entonces vamos a ver nuestros casitos.
Entonces, vamos a ver el caso de trabajadores remunerados mensualmente y básicamente trabajadores que perciben remuneración fija y permanente. ¿Ya? Y además, en el caso de este trabajador, vamos a ver que este trabajador ha laborado todo el periodo computable, ¿no? Es decir, trabajó los 6 meses. Entonces tenemos como datos que el trabajador ingresó el 24 de octubre de 2016, ¿no? La gratificación que vamos a pagar obviamente es la del 1 de julio del 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿no? Entonces fíjense, el trabajador ya está laborando mucho más antes, ¿no? Entonces, quiere decir que ha laborado todo el semestre completo, por lo tanto sí va a tener derecho a una remuneración completa. ¿Ya? Pero como dato adicional tenemos que tiene una remuneración básica de 2.500, tiene una bonificación, o sea, por responsabilidad, es permanente, es decir, la recibe permanentemente, y tiene también un concepto por refrigerio que no es alimentación principal. ¿Ya? Vamos a reemplazar aquí, va a salir como texto las cantidades: 2.500, su bonificación de 150 y su refrigerio de 25 soles. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a ver primero el periodo a liquidar, ¿no es cierto? Periodo en todo caso, vamos a pagar el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cierto? Entonces aquí estaremos hablando también de 6 meses completos, ¿cierto? 6 meses. Ahora veamos la remuneración computable. A ver, la remuneración básica va a ir. Bien, ahora sí, mi pregunta para ustedes. La bonificación por responsabilidad que la recibe en forma permanente formará parte de la remuneración computable, sí, ¿no es cierto? Pues la percibe permanentemente y también es de libre disponibilidad. Entonces vamos a considerar también la bonificación por responsabilidad. ¿Ya? 150. El refrigerio, que no es alimentación principal. No, ¿no es cierto? Y si esta alimentación fuera alimentación principal, ahí sí, ¿no? Entonces, la remuneración computable básicamente sería su remuneración básica, su bonificación por responsabilidad. No tiene asignación familiar, ¿no? Bien, no hay asignación familiar, entonces por lo tanto su remuneración computable sería 2.650. Aquí, total remuneración computable sería los 2.650. ¿Ya? Bien,
Entonces, ¿cuál sería la gratificación que va a percibir? 2.650, ¿cierto? Si ha laborado todo el mes, su gratificación va a ser 2.650. Pero además, en todo caso vamos a poner aquí, vamos a hacer, tenga su cuadrito, vamos a preparar para los demás casos que se nos presenten el cálculo, ¿no? Cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Vamos a tener que tener su remuneración básica, mejor su remuneración computable, meses del periodo a liquidar, ¿cierto? Y meses a liquidar. Ya, entonces estamos dejando una columna por si se nos presenta días. Vamos a justificar acá las celdas. Vamos a inicio, formato de celdas, alineación. Entonces, ajustar texto. Listo. Entonces, tenemos ahí y ahí. Vamos a encerrar aquí nuestro encabezado. Entonces aquí mi remuneración computable, vamos a jalar de aquí 2.650. ¿Cuántos meses tiene el periodo de gratificación? 6 meses, ¿cierto? 6 meses. Acá vamos a insertarle un tema ya. Una columnita más. Entonces, esto va a ser así. Mes del periodo, mes a liquidar. Por aquí y 10. Y este sería el importe total. Importe total. Así. Y entonces nuestra formulita vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a calcular mi remuneración computable, ¿sí?, entre los meses del periodo, que en este caso son 6, y por los meses a liquidar. ¿Sí? ¿Cuántos meses voy a liquidar en este caso? 6 meses completos, ¿cierto? Entonces, prácticamente en este caso la gratificación, el importe de la gratificación va a ser igual a la remuneración computable, ¿cierto? Vamos a poner aquí por los meses completos. Y aquí por los días. Si se nos presentara
que también tiene meses y días. ¿Ya? Entonces, la remuneración computable, vamos a jalar, siempre va a ser la misma, es decir, los 2.650. Vamos a jalar de arribita. Y ahora sí, la fórmula para los días sería igual a la remuneración computable, ¿cierto?, entre los meses del periodo entre 30, ¿cierto?, y por los días que tengan esta serie, ¿ya? Esta fórmula, ¿no? La remuneración computable entre los meses del periodo entre 30 y por los días a liquidar. Y acá le vamos a colocar también el periodo de 6 meses, ¿cierto? 6 meses. Y finalmente vamos a hacer una sumatoria para tener el importe total de gratificación. De gratificación, listo. Entonces este va a ser el total de la gratificación. Listo, si deseamos lo cerramos, nos totalizamos, ¿sí? Ahí está. Y más abajito vamos a calcular también la bonificación 9%. ¿Ya? Entonces la gratificación, tanto la de julio como la de diciembre, adicionalmente va a tener una bonificación del 9% de la gratificación. ¿Ya? Es prácticamente la gratificación que he calculado por el 9%. Vamos a redondear por si acaso, si es que se nos... con 2 decimales, que es punto y coma. Entonces con la bonificación sería 238.50 y aquí vamos a poner total gratificación más bonificación, más bonificación del 9%, ¿no? 9%. Y aquí vamos a sumar los dos puntos. El total de la gratificación más la bonificación. Listo. A ver si tienen la fórmula, o ya la tienen. Es para el cálculo por los meses completos, la formulita, y la fórmula para los días, si hubiera, ¿no? ¿Le salió? La fórmula para los días, ¿cuál es? Aquí está, a ver. Haga lo siguiente. Va a ser igual, ¿ya?, a la columna de la remuneración computable, ¿no?, entre la columna de los meses del periodo a liquidar, otra vez entre 30
y por la columna de los días a liquidar. ¿Ya? En este caso nos ha salido 0, ¿no? A ver, vamos a probar qué pasaría si le ponemos 15 días. Nos va a salir 220.8333, ¿cierto? A ver, pruebe. En todo caso vamos a redondear aquí está nuestra fórmula para que no tengamos esos decimales de más. Redondear, al final le ponemos punto y coma y 2 decimales, igual a los meses completos, por si nos va a salir bien. Ya, al comienzo le podemos redondear, paréntesis, al final punto y coma y 2 decimales. Eso para que nos calcule cantidades exactas a 2 decimales. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces, el total de gratificación más bonificación en este caso va a ser 2.888.50. ¿Ya? Entonces, ahora sí pasamos a ver nuestro segundo caso. Ahora vamos a ver un trabajador que no ha laborado todo el periodo completo, ¿cierto? Es decir, acá sí va a tener meses y días. Entonces, vamos a hacer nuestro caso 2. Como texto. Entonces, caso 2. Nuestro caso 1. Listo, caso 2. Bien, en este caso el trabajador ha ingresado a laborar el 8 de julio, ¿sí? Y le vamos a pagar la gratificación del mes de diciembre. Entonces, en este caso el tiempo computable va a ser 5 meses, 24 días, ¿sí? Es decir, del mes de julio no ha laborado 7 días, ¿cierto? Porque el 8 ya ha laborado. Entonces, del 1 al 7 no ha laborado. Entonces, a 31 días le restamos menos 7. El mes de julio tiene 31 días, menos 7, ¿no? Más 31, menos 7, 24, ¿sí? Entonces, tiene julio incompleto. Completos tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. ¿Sí? 5 meses, 24 días. Entonces ahora sí vamos a jalar sus remuneraciones. Listo, están como texto. Vamos a chancar, ¿ya? Son 1.700 su remuneración básica. Si no, no les va a funcionar las formulitas. Su asignación familiar 93, alimentación principal 230 y uniforme 140.
Vamos a ver primero el periodo. El periodo, aunque ya lo tenemos. Sí, el periodo ya lo tenemos. Entonces, el periodo va a ser aquí, no. Va a ser básicamente del 8 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de 5 meses 24 días. Entonces 24 días. La remuneración computable. Ahora sí, a ver. Su remuneración computable va a ser la remuneración del mes de noviembre. ¿La asignación familiar va o no va? Sí. Sí, va, perfecto. Familiar. La alimentación principal. Sí. Perfecto. La alimentación principal. El uniforme No. no va, perfecto. Entonces quedó plenamente identificada los conceptos remunerativos. En este caso la remuneración computable va a ser 2023. ¿Sí? Listo. Ahora sí vamos a ver el cálculo, que podemos calar de acá y luego le damos una chequeada por si acaso. ¿Ya? Vamos a calar de aquí el cálculo. ¿Ya? Lo importante es que les jale la remuneración computable, ¿no? Si no les jala, simplemente le ponen igual y que les jale esta celita. Bien, y ahora simplemente reemplazaríamos los meses y los días a liquidar. Entonces el periodo era 5 meses 24 días, ¿cierto? Entonces reemplazamos por los meses completos. Sería remuneración computable 2023, mes del periodo 6, meses a liquidar 5. ¿Sí? Sería 1685.83. ¿Sí? Y por los días reemplazamos en días a liquidar, ¿no? La columnita que le hemos creado para días a liquidar sería 24 días. 24 días, ¿no? Vamos a verificar nuestra columnita por si acaso. F2. Ahí está, mi remuneración computable entre 6, entre 30 por los días a liquidar, que son 24. Total 269.73. ¿Sí? Entonces el total de la gratificación va a ser 1955.56. Le vamos a agregar la bonificación. ¿Sí? Me está calculando el 9% de la gratificación, del total de la gratificación. Me ha salido 176. ¿Sí? Finalmente el total, gratificación más bonificación. Elijamos nuestra formulita.
2.131.56. ¿Sí? Perfecto. Debe ser el tema de redondeo de repente, Sí. la primera. En las dos póngale, después del igual, póngale redondear. Ya. Ahí está, puede darle de frente clic, doble clic. Listo. Y ahora al final, punto y coma, 2 decimales. Lo mismo, y después del igual, redondéelo. Ajá. Sí. Entonces el resultado debe ser 2131.56, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, siguiente caso. Bien, en cuanto a este caso práctico, aquí habíamos hecho una aclaración, ¿no? De acuerdo con el artículo 3.4 del Decreto Supremo 0597, los días que no se consideren tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de un treintavo, ¿no? Entonces, por eso que estamos dividiendo entre 30 para que nos calcule montos completos. Bien, ahora vamos a ver el trabajador que percibe remuneración variable e imprecisa. Ya, en este caso, este trabajador, como ven, tiene comisiones y también tiene horas extras. Está un poquito más interesante el caso práctico. Vamos a pegar algo especial, texto. Listo, este es nuestro caso 3. Listo, a ver, vamos a jalar primero los puntos a una sola. Bueno, acá no hay nada, 0, 0, 0. Entonces tiene una remuneración básica mensual, en este caso estamos tomando la del mes de noviembre, de 5.250. Además de ello tiene asignación familiar, tiene asignación por matrimonio, tiene comisiones y tiene horas extras. Bien, vamos a ver el periodo a liquidar. Listo, entonces el periodo a liquidar sería él ha ingresado a laborar el 12 de abril de 2014. Quiere decir que en el periodo de julio a diciembre tiene completo, ¿cierto? Entonces el periodo va a ser del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Es decir, se le va a pagar en total 6 meses. ¿Sí? 6 meses completos. 6 meses. Bien, ahora tenemos remuneración computable.
Bien, ahora sí vamos viendo su remuneración computable. Primero, su remuneración básica del mes de noviembre. ¿Sí? Sería los 5.250 soles. Aquí está como texto 5.250. Vamos a chancar. Bien, entonces ya está la remuneración. Asignación familiar también, ¿no? Entonces también asignación familiar, jalamos hacia abajo, son 93 soles. Vamos a chancar acá también. Bien, mi pregunta para ustedes: ¿asignación por matrimonio? No, muy bien, entonces no va. Las comisiones sí va bien, ¿no es cierto? Entonces vamos a insertar aquí unas 2 filas después del mes de diciembre para poder nosotros sumar las comisiones y demás. Bien, entonces acá mis comisiones las voy a tener que chancar porque 420, 350, 147. Listo. Que voy a sumar las comisiones desde el mes de julio hasta diciembre, ¿cierto? Nos ha sumado 917. Entonces 917. Bien, entonces vamos a poner aquí sí tiene semestre completo, ¿cierto? Porque él ha ingresado a laborar el 12 de abril de 2014, quiere decir que se ha estado todo el mes de julio, agosto, septiembre, es decir, meses, tiene todo el semestre. Entonces aquí se le va a promediar de frente por el periodo, ¿cierto? Es decir, por los 6 meses. Periodo son 6 meses, ¿cierto? Y nuestro promedio de comisiones sería la suma de comisiones entre el periodo completo de 6 meses. ¿Sí? Es decir, 152,83 nuestro promedio de comisiones. ¿Ya? Fíjense que el periodo es determinado por los meses laborados, no por los meses en que ha tenido comisiones, ¿cierto? Se considera los meses laborados, no las comisiones, ¿no? Porque puede decir, ya, pero acá solo es entre 3, no, periodo laborado, de julio a diciembre. ¿Ya? Entonces, acá tengo, redondear, ¿sí? A 2 decimales. Eso no es porque acá ya vamos a jalar de frente. Entonces aquí, dentro de la remuneración computable, le vamos a poner promedio comisiones. Promedio comisiones sería 152,83. Listo, ya tenemos mi remuneración, mi asignación familiar, la asignación por matrimonio hemos excluido, el promedio de comisiones. Bien, ahora sí, con respecto de las horas extras, ¿formarían parte de la remuneración o no? Si han sido... No. A ver, ¿cuántos meses ha recibido horas extras? Perdón, las horas extras.
horas extras. Creo. Ah, sí, creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque 3 o más oportunidades en el semestre sí se integran. Bien, entonces sumamos las horas extras. Y acá vamos a tener que reemplazar también, ¿no? Es 60, está como texto, 45 y 72. Si no, no me va a reconocer como número. Bien, entonces sumamos las comisiones. $177. Ahora, vamos a poner aquí también este periodo que vamos a poner aquí. Bien, en el caso de las horas extras, ¿cómo hago? En este caso, ¿divido entre 3 o entre 6? 6. 6, ¿no es cierto? Claro, porque todo el periodo es de 6 meses. Entonces quiere decir que las horas extras se van a promediar entre 6. Entonces, como promedio de horas extras, 29.50. Entonces agregamos a la remuneración computable promedio horas extras. Que sería 29.50. ¿Sí? Bien, ahora sí ya tenemos completo, ¿no? Mi remuneración básica, mi asignación familiar, el promedio de comisiones y promedio de horas extras. Sumamos. Y ahí tenemos la remuneración computable. Ahora sí vamos a hacer el cálculo. Cálculo, tercer paso lo tenemos arribita. En el caso anterior, de 20 me copio en la plantillita. Listo. Mi remuneración computable aquí no me ha jalado, entonces sí voy a hacer que jale. Simplemente voy a jalar la celda F94 en mi caso. Y ahora sí, mi remuneración computable entre los 6 meses del periodo de gratificaciones por los meses a liquidar, 5 meses completos, 4.604.44, ¿sí? ¿Y los días? ¿Hay días? No. No, ¿no es cierto? A ver, ¿son 5 meses? No. Periodo a liquidar, 6 meses. 6 meses. Entonces va a recibir el total de 5.525.33. ¿Ya? El trabajador ingresó en el 2014, quiere decir que el 2018 está elaborando normal, todo completo. ¿Sí? Entonces su gratificación 5.525.33, su bonificación del 9% 497.28, el total de gratificación más bonificación 6.022.61, ¿sí? Perfecto.
Bien, ¿nos alcanzará para este más completo? Nos queda 5 minutos, ¿sí, no? Ya. Perfecto. Entonces, este más. Nuestra plantillita nos ayuda, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pegar como texto. Pegar especial. Listo, ahí está. Entonces este trabajador no ha laborado todo el periodo computable, ¿no? Ha ingresado el 8 de agosto de 2018. ¿Ya? Tiene una remuneración mensual básica de 995. Tiene movilidad escolar una movilidad mensual de libre disposición de 500. Tiene asignación por nacimiento de hijos 400 soles. Bien, también tiene comisiones percibidas en el periodo. Y también tiene horas extras. Entonces aquí vamos a insertar 2 filas debajo de las comisiones, ¿sí? Para poder hacer mis sumas y cálculos. Listo, entonces veamos primero nuestro periodo a liquidar. Periodo sería del 8 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cierto? En días efectivos estamos hablando de no ha laborado 7 días del mes de agosto. 31 menos 7, 24. Muy bien. Entonces tenemos 24 días del mes de agosto. De septiembre, un mes completo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses, 24 días. ¿Sí? Verifiquen. Listo. Entonces, 4 meses, 24 días. Bien, ahora sí, remuneración computable. Sería el paso B, ¿no? De remuneración computable. Listo, a ver, para remuneración computable tengo mi remuneración básica 995, ¿ya? Está en texto, vamos a meter 925, chancamos. ¿Qué más? A ver, la movilidad de libre disposición. Sí. ¿Se integra? Se integra, muy bien, 500 soles. Entonces, 500 soles la movilidad también. ¿Asignación por nacimiento de hijos? No. No, perfecto. ¿Las comisiones? Sí, ¿no es cierto? Las comisiones, sí. Listo, entonces sumamos las comisiones desde agosto hasta diciembre. Aquí, ¿no? Listo.
está pues como texto. 240, 512, 332 y 148, ¿sí? 1232. Bien, ahora sí vamos a ver acá. A ver, aquí qué ha pasado. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Ha laborado el semestre completo? No, ¿no es cierto? Ingresó el 8 de agosto, ojo. Es decir, el mes de julio no ha laborado. Ya es, entonces, en este caso, ¿cómo hacemos el cálculo? Por el promedio diario, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a poner acá a la altura de comisiones, días laborados. Días laborados. Bien, en agosto, a ver, ¿cuántos días ha laborado en agosto? 24, ¿no? 24. Septiembre trae 30 días. Octubre trae 31 días. Noviembre trae 30 días. Y diciembre trae 31 días. Entonces nuestra suma, 146 días, ¿cierto? Ahora aquí promedio. Vamos a abreviar, promedio diario. Nuestro promedio diario sería igual al total de comisiones entre los días laborados, ¿cierto? Nos debe haber salido 8.4383 y más, ¿sí? Vamos a poner aquí esto en negrito para identificar. ¿Sí? Es el promedio diario. Y el promedio del mes, promedio mes sería los 8.4383, bueno, con los demás decimales, por 30 días, ¿cierto? Entonces el promedio del mes es 253.15. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado las comisiones, los días también laborados en el semestre, son 146 días. Hemos dividido la suma de comisiones entre los días laborados, ¿sí? Y finalmente para el promedio del mes, ese promedio diario por 30 días. Entonces el promedio de comisiones es 253.15. ¿Sí? Si hay dudas, preguntan, ¿no? Promedio de comisiones. Promedio de comisiones tenemos 253.15. Y lo mismo vamos a hacer con las horas extras. ¿Ya? Vamos a reemplazar aquí es 45, 58, 102 y 117. ¿Ya? Ahora sí sumamos nuestras comisiones. Y nuestra comisión son 322. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, acá ya no necesitamos poner días porque ya tenemos acá los días, es 146, ¿cierto? Las comisiones también no las ha recibido en meses completos, en meses y días. Entonces, dividimos ¿sí? El total de comisión de horas extras entre el total de días. Son 2.205479 y finalmente multiplicamos el promedio de comisiones diarias por 30, ¿sí? Por 30.
tenemos 66.16. Entonces, promedio de horas extras. Promedio de horas extras 66.16. 16. Bien, ya sería todo, ¿no? Entonces sumamos nuestra remuneración computable, que sería 1814.31, ¿sí? Entonces, total 1814.31. Como ya tenemos nuestra remuneración computable, ya podemos pasar a copiar nuestra plantilla para que nos calcule en forma automática. Entonces, C, cálculo. Listo. Entonces, me está jalando acá ya mi remuneración computable. Y vamos a reemplazar los meses y días. Tenemos el periodo a liquidar era 4 meses, 24 días. Entonces, meses a liquidar 4 y días a liquidar 24. ¿Sí? Entonces, por los 4 meses completos, me está dividiendo la remuneración computable entre 6 meses por 4, total 1209.54, ¿cierto? Y por los días, la remuneración computable entre 6, entre 30 por 24 me ha dado 241.91, en total 1451.45 el total de gratificaciones. Bonificación 130.63, total gratificación más bonificación 1582.08. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a guardar nuestra hojita, guardar como, en mi caso aquí, y ahí quedamos, ¿ya? Vamos a guardar, listo, con el nombre de cálculo CTS.